personas conectadas por medio de esta transmisión que hacemos a través de Facebook y a través de nuestro sistema Webex. También a la doctora Daniela Trejo Rojas, secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia, y al doctor Rodrigo Zuluaga Mejía, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Saludamos también a todos los funcionarios de la gobernación que nos acompañan en este momento. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en su quehacer, promueve la investigación económica, impulsa proyectos que impactan la competitividad y trabaja constantemente por sumar esfuerzos con instituciones que juegan un papel en pro de la construcción de políticas públicas que fortalecen el buen desarrollo económico de la región. Por eso comenzaremos con la ponencia Competitividad e Indicadores Empresariales de la Subregión a cargo del doctor Rodrigo Zuluaga Mejía. Al final de su intervención tendremos un espacio para dar respuesta a algunas preguntas. Doctor Rodrigo, tiene usted la palabra. Bueno, sea lo primero, agradecer inmensamente a los asistentes, a nuestros organizadores de la Cámara y de las instituciones o instrumentos que tenemos en el territorio, como la Comisión Subregional de Competitividad y la Comisión, el Comité Universidad Empresa Estado, lo mismo que Daniela Trejo, secretaria de Productividad y Competitividad del departamento. Y especialmente a ustedes, pues los asistentes. En este regreso a la normalidad, estamos hoy celebrando todavía con precaución este forito de manera virtual en el interés de disminuir los riesgos y también las dificultades de movilidad que hemos tenido en el territorio a propósito del paro indefinido de los transportadores, y celebramos que, que ya en la noche de ayer y hoy en la mañana se conoce la noticia de la suspensión del paro y el arreglo entre el sector empresarial del transporte y conductores y la administración municipal de Río Negro, lo cual es una extraordinaria noticia para el sector productivo y económico que tiene en diciembre uno de los mejores momentos de facturación y de movimiento económico de las distintas empresas del sector comercio y del sector de servicios también. Queda una tarea interesante que adelantar entre los sectores del transporte y la administración en lo que tiene que ver con la implementación del sistema, que es un sistema moderno, pero que requiere mucha socialización y concertación y análisis de impactos, de número de frecuencias nuevas, de rutas nuevas, de la administración adecuada de la tecnología de las tarjetas, entre otros. Eso es una apuesta de competitividad que el territorio requiere, dada la importancia que tiene la movilidad y el sistema de transporte público para el sector productivo, incluyendo el sector productivo al sector educativo, que es el que forma los profesionales para ser competentes en sus desempeños para las distintas necesidades del empresariado del territorio. Yo, con esa introducción, les quiero mostrar unas cifras de cómo vamos nosotros en el territorio, no sin antes, de nuevo, valorar el escenario de Comisión Subregional de Competitividad y de Comité de Universidad Empresa Estado, que mantiene pues una lectura adecuada de los retos de competitividad país adoptados por el Consejo Privado de Competitividad, los lineamientos de la Gobernación de Antioquia en esa materia, igualmente, y la necesidad de instrumentar la cultura y el trabajo mancomunado de las entidades e instituciones en torno de las instituciones y las
todos los sectores en torno a la complementariedad y estudio de lo que componentes de competitividad. Voy a mostrar estas cifras, entonces pasemos en estos 4 titulares. Aquí hay una variación del Producto Interno Bruto del territorio del Oriente Antioqueño, donde se puede, de donde se puede muy bien ver que todas las subregiones del Oriente Antioqueño vienen creciendo: bosques, embalses, altiplanos y páramos. Pasemos. Esta es una variación del sector de exportaciones, de las cifras de exportación, también de 10 años, donde vemos cómo tenemos un crecimiento continuo y un poquito acelerado en el año 19 y 20, lo cual es un asunto muy importante, porque esto aumenta el PIB regional, entre otros. Pasemos. Los sectores más importantes para las exportaciones están ahí, pues, listados. Estos son los productos que componen la canasta nuestra, que ocupa 725 renglones o posiciones arancelarias. Estos son los países donde mayormente exportamos, siendo pues Estados Unidos el mayor aliado comercial de la región del Oriente Antioqueño. Ya exportamos, que es una cosa muy importante, a más de 100 países. Aquí hay una diversidad con pequeñas exportaciones o cifras en ese número de países. Continuemos. En el territorio, en el país, está ocurriendo una cosa muy valiosa, muy importante: es el interés de inversionistas, jugadores de grandes ligas de todo el mundo que están llegando al país, al territorio. También estamos sorprendidos gratamente el crecimiento del PIB de Colombia, que está entre los de más importancia en el mundo. Hay un dato por ahí que somos superados solamente por Arabia Saudita, y le ganamos pues a países en Latinoamérica, a todos, y eso pues es bastante importante para la economía nacional. Igual es la recuperación de la economía a cifras prepandemia, de una manera acelerada y con un crecimiento muy grande. Todos conocemos que en el territorio ha habido movidas, han llegado grandes inversionistas que se han hecho dueños mayormente de estas empresas. El Grupo Familia, una empresa muy familiar de la familia Gómez antioqueña, cambia de propietarios y es adquirida por un grupo sueco que se llama ESIT, una empresa muy importante de nivel latino, que está especializada en el cuidado y el aseo personal. Lo mismo que ocurre con la empresa Eurocerámica, de cerámica de pisos en Chapes, y el sector cerámico, que fue fundado por empresarios antioqueños egresados del Grupo Corona, y que era una de las empresas más importantes en cifras del territorio del Oriente Antioqueño. Eurocerámicas, adquirido por un grupo mexicano
muy grande a nivel América, que se llama el Grupo La Moza. También conocimos que se va a instalar en el territorio PepsiCo, en el Marne, del sector de alimentos y bebidas. La instalación ya hace ya 5 o 6 años de Farmacielo, una empresa de productos medicinales de cannabis. Y también la adquisición de la llegada al territorio de Smurfing Kappa, una empresa irlandesa y que ya está localizada acá en el territorio. La empresa también Pintuco, otra gran empresa colombiana de empresarios antioqueños, familia Saldarriaga, adquirida por una empresa de Países Bajos, ASO Nobel, también un gran jugador mundial en lo que tiene que ver con químicos y pinturas, adhesivos, pinturas de alta calidad y de altas exigencias para el sector, por ejemplo, de transporte marítimo y de transporte aéreo. Hacemos. Nuestra región también en lo que tiene que ver con renovaciones, nuevas matrículas, cancelaciones y natalidad empresarial, que es el cuadrito que les estoy mostrando. En renovaciones la Cámara ocupa pues el cuarto puesto de las 5 de Antioquia, porque crece 8,41 Antioquia, Colombia 8,75, Oriente 8,15, se ve bajita, pero nosotros en el 19 y en el 20 crecimos al doble de Antioquia, al doble de Antioquia, del país, y tal vez otro año más atrás. Quiere decir que en el oriente antioqueño mantiene una dinámica de crecimiento mucho más grande que Antioquia y que país, y que durante el periodo de pandemia de la crisis del 20, nosotros mantuvimos unos crecimientos muy buenos. El impacto no fue tan drástico como ocurrió en otras regiones y por eso nosotros tenemos estas cifras ahora. En nuevas matrículas sí, nos mantenemos de primeros, de segundos en Antioquia, con un crecimiento del 23,65, mejor que el departamento, mejor que Colombia. Es decir, en la región del Oriente Antioqueño se están asentando más empresas que en cualquier otras regiones de Antioquia y también del país. Y en cancelaciones, es decir, vámonos muy bien porque somos la de mejor cifra, somos menos 2,61 contra 2,46 Antioquia y 8,81 país. Y en natalidad también, pues, vamos bien. El Oriente sigue en un muy buen desarrollo. Pasemos. En el consolidado de matrículas y renovaciones crecemos un 10,3 este año con respecto al año pasado. Sigamos. Esta es más o menos la misma cifra. Aquí es bueno decir que crece el altiplano 8,9, crece Páramos, o sea, Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral, en un 25%. Crece embalses, se recupera mucho el sector comercial y turístico de embalses. Recordemos que son esos 7 municipios que están ahí de azulito, que son alrededor de Guatapé, Peñol, San Carlos, San Rafael, Concepción, Alejandría, entre otros. Y también crece Bosques, que son los 3 municipios de cifras más pequeñas, que son Concorná, San Luis y San Francisco. La Cámara va a abrir su oficina en el municipio de Cocorná, va a prestarle servicio a estos 3 municipios de manera presencial para ya ocupar las 4 subregiones, porque nosotros tenemos sedes también en Sonsón, que sirve al páramo,
y tenemos oficinas en Guatapé, que sirve a los embalses, y tenemos dos en Páramos, también en Sonsón, ya había dicho, y en Altiplano tenemos sedes en Río Negro y La Ceja. Hacemos. Me puede, me está, me pueden subir un poquito la diapositiva, el cursor, que me tapa un poco la presentación, tan amable, donde dice la que, la que me está moviendo allí, Ariana debe ser. Me la sube un poquitico que me tapa el título de la diapositiva. Aquí vemos las cifras de, de los crecimientos por entidades, por personas jurídicas. Aquí es bueno significar que la persona jurídica que más crece es las personas jurídicas, el 18.2. Cuando persona natural crece el 7.4, entidades sin ánimo de lucro el 6.8, las entidades de economía solidaria decrecen, los establecimientos crecen un 10. Entonces eso indica pues que los sectores del comportamiento. Por favor, pasemos, y ojalá me quitaran el cursor del título de la diapositiva, tan amables. Este es el crecimiento por tamaño de empresas. Vemos que igual que Colombia y el mundo, ahí es un crecimiento más del sector de micros empresas. Continuemos. Este es por sectores. ¿Cómo estamos? Podemos pasarlas si les parece. Esta es la inversión neta de capital en el territorio, que nos dice eh, que la inversión neta de capitales creció muy favorablemente, de 100.000 millones pasó a 142.000. Esa inversión neta está dada por las empresas constituidas menos las liquidadas más las reformadas. Quiere decir que al territorio está llegando pues mucho más inversión. Llegó muy buena inversión el año pasado. Hacemos. Eh, Estas son las programas y proyectos. Se devuelve un momentico. Ya, pasemos adelantico. Doctor Rodrigo, ¿es posible que su cursor esté, sea el que esté tapando ahí? Si quiere, toca Ya, la ya, pantalla ya, por ya vi, fuera. ya vi que lo moví, que ya desapareció. Perfecto, doctor. Nosotros hemos reaccionado pues en pandemia, pospandemia y en pandemia, con servicios a los empresarios y emprendedores desde distintos programas y servicios que aquí pues están enunciados. Hacemos servicios prestados por sectores. Pasemos.
Tenemos estos servicios disponibles a todo el sector empresarial y académico del territorio: consultorio de desarrollo empresarial, consultorio de comercio exterior, los cuales manejamos en alianzas con universidades, especialmente en comercio exterior con la Universidad Católica y con ProColombia, orientación jurídica. Hemos ya tenido 2 cohortes de empresas en crecimiento mega, que es un MBA presencial extraordinario, con la participación de los gerentes de las compañías o los accionistas o propietarios de las compañías. Como les decía, con 12, 13, 14 meses de duración, con una transferencia de experiencias de los participantes, con una extraordinaria aceptación y con un escalamiento de las empresas en un propósito que se elabora durante el curso y es medido por los coach o, o directores de los cursos, que son los empresarios pensionados, jubilados, que son los que nos lideran estos proyectos. Hacemos. En encadenamientos productivos tenemos estos 4 con extraordinarios resultados en HAS. Nosotros tenemos una mesa de articulación del sector donde confluyen los grandes productores con los pequeños productores, socializando los asuntos importantes para el sector en lo que es certificación, normas de manejo sanitario, regulación de exportación, entre otros. En turismo, un importante sector que desarrollamos en compañía pues con aliados, la gobernación, las alcaldías municipales de cada uno de los municipios, las secretarías de competitividad o de secretarías de desarrollo económico de los municipios. En industrias creativas también tenemos ya acciones muy importantes. En derivados lácteos somos tal vez una de las regiones del país más organizados en este encadenamiento de derivados lácteos, con misiones de empresarios a todas otras regiones del país, con muy buenos resultados. Pasemos. Digitalización empresarial se viene desarrollando muy bien y se está haciendo mucho énfasis para los próximos años para que la Cámara desarrolle los programas de alfabetización digital y de desarrollo e innovación en el sector, tanto internamente en la Cámara como todas sus poblaciones de comerciantes de los 23 municipios. En emprendimiento e innovación también hemos desarrollado unos proyectos importantes y hemos dejado unos recursos también muy importantes para acelerar la innovación en el territorio. Comercio exterior, también han visto pues las cifras tan importantes y las labores tan buenas. Hemos obtenido satisfacción de clientes que han por primera vez consolidado exportaciones con el acompañamiento pues, de los programas de formación de la Cámara en consumo pues, de universidades y el Ministerio de Industria y Comercio, y Pulsa y ProColombia, entre otros. Pasemos. En conciliación, la Cámara ofrece al territorio un portafolio de extraordinarios y excelentes abogados expertos en distintas materias de conciliación y en distintas materias de arbitraje. Creemos que tenemos un directorio, un grupo de profesionales de la más alta experticia que para atender los asuntos de dificultades comerciales o jurídicas entre los empresarios. Vitrina empresarial, consultorio de sustentabilidad, también son otros programas que tenemos. Happy, que es una herramienta de autodiagnóstico desarrollada por nosotros,
que está también inscrita o reconocida en el Ministerio con derechos de autor, también funciona. Y Mega es una transformación o un acople de empresas en trayectoria Mega, pero esta es exclusivamente virtual, que se hace con un pensión un poco más recortado y que da un mayor volumen de participación, dada la facilidad de los medios tecnológicos y virtuales. Hemos tenido participantes, empresarios, emprendedores en Aula Empresarial, que es el vehículo de formación de nuestra organización, para hacer unas habilitaciones pues, muy elementales mediante las conferencias de, de porcentual alto de participación. Ya Proti es un proyecto más específico, que es una consultoría que se hace in sitio con diagnóstico, con un programa de mejora y con resultados medibles, que esa requiere pues, mucho más esfuerzo, mucho más tiempo y que se han beneficiado este año 14 empresarios. Y fábricas de productividad, que es como un PROTRI, pero es a nivel nacional y con un prototipo direccionado desde el gobierno nacional, en el cual las cámaras nos involucramos y apropiamos todo ese desarrollo tecnológico, lo desarrollamos en el territorio, participamos con 21 empresarios. Continuemos. Estos son otros servicios que tenemos, pasemos. Esta es pues nuestra Comisión Subregional de Competitividad, los actores, las líneas de trabajo que estamos desarrollando, pasemos. Pasemos. Después son las habilidades de todo nuestro trabajo como comisión. Continuemos. Acá es bueno hablar de unos temitas que hemos desarrollado conjuntamente, Comité Universidad del Estado, la Gobernación de Antioquia, en la municipio de Río Negro, en algunas de estos macroproyectos, otras alcaldías, y en conjunto con Comité Universidad del Estado, hemos por fin, después de 9 o 10 años, aceptada nuestra proclama del gobierno departamental, encabezado pues, por el doctor Aníbal Gaviria, incluyó en su plan de desarrollo el de la ciudad o región aeroportuaria del departamento, y que lo incluyó en su plan de gobierno. Y nosotros hemos procurado que esto sea el plan integral de desarrollo del José María para la conformación de la región aeroportuaria de Antioquia, y firmamos un convenio entre Alcaldía de Río Negro, Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio para la elaboración de unos planes, de un anteproyecto, de unos términos de referencia, en el cual pues hemos invertido como 160, 170 millones de pesos, y que este estudio nos lo deben entregar este 25, 27 de diciembre, y ese nos deja muy elaborado los términos de referencia para hacer posteriormente una convocatoria a ese gran estudio de prospectiva del aeropuerto y el impacto en el territorio de Antioquia, y para planear muy bien esta infraestructura que tenemos tan bondadosa, tan importante, del José María, para que el crecimiento sea ordenado y acorde a lo que los estudios nos digan, y planificarlo desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista urbanístico, económico y social. Es decir, este aeropuerto tiene que planificar que tiene que tener cerca un nuevo desarrollo poblacional para los trabajadores que va a tener este aeropuerto, que pueden ser de 8, 10, 12 mil personas, 15 mil, 20 mil en 20, 30 años, 40, y que hay que ofrecerles pues una nueva ciudad cerquita al aeropuerto, y que este aeropuerto debe tener un sistema de transporte masivo
que lo comunique con el Valle de Aburrá y con el Valle de San Nicolás y el Oriente Antioqueño, que desestimule el uso del servicio público, que lo conecte rápidamente con donde hay mayor demanda de servicios pues, o de pasajeros o de productos, porque también hay que vincular los productos que se detecten, que sean exportables vía aérea, puedan competir y ser atractivos para desarrollar este aeropuerto adecuadamente. Ese es un proyecto que estaba socializado e identificado por la Comisión Subregional de Competitividad y que este gobierno departamental ha recibido y que por fortuna ya vamos en desarrollo del mismo. Hacemos. Tenemos un gran proyecto que es el Sistema Regional de Competitividad e Innovación, el cual pues tiene unos muy buenos propósitos del gobierno local y del gobierno departamental que cumpla estos cometidos y que está integrado pues con la competitividad en el territorio. De pronto Daniela ahorita les contará un poquito más de este proyecto. Pasemos. El otro macroproyecto que es una necesidad sentida en el territorio, en el cual estamos de acuerdo los sectores económicos de la región, en los tres gremios más importantes y esperamos vincular a FENALCO, que ya ha manifestado su interés, es a Socolflor, la Corporación Empresarial del Oriente y la Cámara, para promover inicialmente con iniciativa ciudadana la conformación del área metropolitana para 3 municipios, eh, para que con la experiencia y con el ejemplo y con la verificación de las ventajas de tenerla, pues vaya atrayendo a otros municipios, porque el territorio requiere una autoridad supramunicipal que atienda los asuntos que son de la región, como el transporte público, el transporte masivo, la prestación de servicios públicos, la capacidad que se tiene para planear desde la región y no desde cada uno de los municipios, para tener unos macros de regulación del espacio público y de las normas de planeación del territorio. Pasemos. Nosotros, estas son conclusiones pues, de este informe que son pues, importantes, de que el territorio está atento, observador, con alto nivel de referenciación de lo que ocurre en el sistema de productividad y competitividad país, que trabaja con los mismos criterios y conceptos y propósitos del Consejo Privado de Competitividad y que mm, sirve de foro, de conversación en torno a la evolución de todos estos indicadores. Debo contar que nosotros desarrollamos en el Oriente Antioqueño autónomamente y con inversión solo de la Cámara de Comercio durante 3 años el Observatorio de Competitividad Regional de cada uno de los municipios de los 23 municipios. Y fuimos oídos por el gobierno departamental y se hicieron una o dos, o tal vez dos mediciones de competitividad de los 125 municipios, situación que este año no se dio. Queremos continuar con la tarea de que el año entrante se haga por parte del gobierno nacional departamental de no hacerlo. Hemos dejado presupuesto en la Cámara para volver a hacer la medición de nuestros 23 municipios porque creemos que esa medición es insumo para entregarle a los consejos municipales y a los alcaldes y a los secretarios de competitividad y desarrollo, que ya en el territorio son 6 municipios que tienen esas secretarías, que son muy importantes, transversales a las otras secretarías, para promover el desarrollo de empresas en el territorio y consecuencialmente generar más empleo. También hemos tenido conversaciones con
los diputados del departamento y hemos conversado con la Secretaría de Productividad, con Daniela, en el sentido de que se lleve a política pública del departamento la competitividad y el desarrollo económico, porque es que hay que llevarlo a esos niveles para lograr que todo el ecosistema responda a las necesidades de productividad y competitividad que requiere el sector productivo del oriente antioqueño. Me refiero, por último, ya para terminar, en que recientemente mm, una, Board Conference, que es una organización de investigación económica del mundo, ha vuelto a decirnos que comparados, que Colombia es muy productiva. Los colombianos necesitamos mejorar nuestros niveles de productividad y lo mismo de competitividad. Productividad porque Colombia produce solo el 35% de productividad que producen los países afiliados a la OCDE, a la Organización pues, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Eso quiere decir que tenemos que mejorar mucho y entre ellas las razones que dan. No es porque los colombianos seamos perezosos, no es porque los colombianos tengamos tengamos flojera o poca inteligencia, sino que hay factores que nos están afectando. Uno que se menciona allí, son cuatro. El primero es la desconexión que existe entre la academia y el mercado laboral, es decir, los egresados no están respondiendo, las carreras de los egresados, la formación no corresponde a las necesidades de empleo y eso genera pues un desempleo porque no tienen las cualidades adecuadas los egresados. Dos, genera mucha insatisfacción del sector productivo con la academia y frustración de los estudiantes que no se encuentran rápidamente vinculados al sector productivo. Habían pues, unas experiencias que algunas universidades en el mundo están condicionando el pago de los semestres académicos de los estudiantes y lo postergan a cuando se vincule. Fíjense, qué ejemplo tan extraordinario para retarnos al sector académico a que tenemos que estar leyendo las necesidades del mercado y de los empleadores para mejorar esas necesidades. Por ejemplo, se menciona que no tenemos carreras de inteligencia de datos, de genómica en agricultura, de la arquitectura en blockchain, por ejemplo, en todas esas nuevas tecnologías de datos y de interpretación de datos. Y que existe poca motivación de los estudiantes y de las universidades a estudiar matemáticas, ingenierías y también físicas que son tan complejas, tan necesitadas hoy por el mundo económico. También un segundo motivo de la poca productividad es la movilidad inadecuada, es decir, que los altos tiempos de desplazamiento de los trabajadores, 2, 3 horas en la mañana o 2, 3 horas en la tarde, pues hacen un país muy competitivo. Por eso hay que mejorar mucho en los sistemas de movilidad y los sistemas de transporte masivo y planear muy bien los centros de alto empleo con la oferta habitacional. Otra es la poca inversión en innovación, es decir, seguimos produciendo las mismas materias primas con poco componente tecnológico o generación de valor agregado o sofisticación de productos. Y en último lugar está un Estado poco eficiente. Nosotros estamos ranqueados en que somos muy burocráticos y que tenemos una de las mayores cargas regulatorias del planeta, lo que afecta la dinámica de los negocios. Los dejo con esas reflexiones y les agradezco a los compañeros, pues, a Socia, que también va a hacer una intervención, a Daniela y a todos los asistentes. Saludos. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por su intervención. Lograr ser un territorio más competitivo es el resultado de un gran esfuerzo interinstitucional e intersectorial, en el que participa la corresponsabilidad de toda la ciudadanía.
Para hablar de este tema, competitividad del departamento, recuperación económica y proyectos detonantes, escucharemos ahora a la doctora Daniela Trejo Rojas. Ella es secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia. También al final de la intervención tendremos un espacio para realizar preguntas y comentarios. Ustedes pueden hacerlos a través del chat de esta reunión. Doctora Daniela, entonces la escuchamos. Bienvenida. Hola, Zoraida, Rodrigo y todos los que nos están acompañando y escuchando. Un saludo muy especial. Tú me confirmas si me ven y me escuchan bien. Sí, le estamos escuchando muy bien y la vemos muy bien. Sí. Perfecto. Yo voy por aquí a compartir mi pantalla. Ahí sí, yo creo que la ven completa. Pues bueno, mil gracias por esta invitación. Tenemos 25 minutos, entonces trataré de pasar por todos los temas de manera muy rápida. En primer lugar, pues agradecerle a Rodrigo y a todo el equipo por esta invitación, por todos los ejercicios y trabajo que hemos tenido este año. En especial ahora, Rodrigo lo mencionaba con la región aeroportuaria de Oriente, que venimos adelantando un trabajo espectacular que ahorita lo mencionaré. Y por supuesto con todo el liderazgo desde la Comisión Subregional de Competitividad y además del FUES de Oriente. Entonces hoy les vamos a presentar en línea de tiempo un poco algunas cifras en términos de competitividad y de innovación del territorio antioqueño. Voy a contar un poco además en términos de infraestructura competitiva en exportaciones, cómo estamos. Y terminaré hablando de cuáles son esos proyectos estratégicos o detonantes que tiene el departamento y que lo va a impulsar, por supuesto, a la competitividad regional. Empezar por nuestro plan de desarrollo. Nosotros dentro del plan de desarrollo Unidos tenemos 5 líneas estratégicas. Nosotros lideramos la línea número 2, que es nuestra economía, con un propósito común y es lograr que el departamento sea un territorio competitivo e innovador. Y cuando uno pues, menciona competitivo e innovador, uno dice, ¿cómo entiende uno que un territorio logra ser de alguna forma competitivo y cómo también lo comparo con otros departamentos y con otras ciudades en el mundo para saber cómo estamos situados? Y en ese ejercicio de pensar en ese plan de desarrollo y cuáles eran esos indicadores, iniciamos por revisar algunas cifras, situar al departamento a nivel Colombia como estábamos, y aquí pues menciono algunas cifras que cuando uno las lee de manera somera, podría decir que estamos muy bien en términos de contribución al PIB. El departamento a esa gran torta del país aportamos a un 14%, con un 14%. En términos del índice departamental, nosotros hoy nos situamos en el puesto número 2, 6.8%. Y en términos de exportaciones, también en esa participación en la gran torta, el departamento en los últimos 5 años, en un promedio, hemos aportado con un 12%. Entonces uno desde afuera dice, pues el departamento está muy bien, tiene muy buen tejido empresarial, aportamos muy bien al PIB, aportamos además a exportaciones, pero cuando ya hacemos un zoom y revisamos cómo estamos en términos internos en cada una de las subregiones, nos encontramos unas brechas gigantescas. Solo por mencionar una, y es que nosotros producimos el 65% del PIB del departamento en el 2% de la extensión del territorio, que eso es Medellín y el Valle de Aburrá. Eso que nos dice es que está absolutamente unificado, consolidado el tejido empresarial en el Valle de Aburrá, y también nos pone una meta y es qué está pasando en las demás subregiones, ¿cierto? Eso nos pone como esa visión y es, bueno, sabemos que en el 2%, que es absolutamente pequeño el territorio, se está produciendo el 65% del PIB, pero ¿qué está pasando en las demás subregiones? Y cuando revisamos además cómo se compone el PIB primario, que son las actividades del agro y de la minería propiamente, vemos que casi el 28% de esa producción del PIB primario se da, por supuesto, por fuera del Valle de Aburrá, en especial en subregiones como el Urabá, como el Oriente, como el Suroeste y como el Bajo Cauca.
Y eso también nos permite entender, ahorita que Rodrigo lo mencionaba, y son los términos de innovación y qué tanto estamos haciendo desde las empresas, desde el tejido empresarial, para invertir en innovación y para lograr transformar los productos y darles valor agregado. Nos damos cuenta que mayoritariamente ese PIB primario está por fuera del Valle de Aburrá, que el aporte, por ejemplo, en la economía terciaria y en las actividades terciarias se dan aquí. Entonces, la transformación de los productos, los servicios de alta tecnología se dan y se concentran en Medellín y en el Valle de Aburrá. Si nosotros comparamos en términos de subregiones cómo está Valle de Aburrá, nosotros nos podemos comparar con países que están en renta media como países de la OCDE, que nosotros hacemos parte de ese gran club, nos podríamos comparar con ellos, pero cuando nosotros salimos del Valle de Aburrá de Medellín y comparamos cualquier otra subregión, por ponerlo así, Bajo Cauca, en términos de competitividad, tenemos indicadores similares a países como Haití. Eso entonces tiene, por supuesto, para nosotros un reto gigante y es lograr descentralizar esas capacidades tanto de competitividad como de innovación, que hoy ya las tenemos muy consolidadas en Valle de Aburrá, llevarlas a otras subregiones. Aquí tenemos un cuadro que me encanta exponer y socializar, porque por medio de colores semáforo nos damos cuenta cómo estamos en distintos indicadores en las 9 subregiones. Entonces aquí vamos a ver que en color verde es el mejor aporte o el mayor aporte, y donde hay indicadores muy bajitos o alarmantes, pues ya nos pasamos de naranjado a rojo. Solamente si nosotros comparamos en términos de ingreso promedio mes, un habitante al año, cuánto puede estar ganando, y un habitante al año en cualquier subregión, comparado con Valle de Aburrá o inclusive con Oriente, que nos sale casi siempre como la subregión segunda en competitividad y en innovación. Nos damos cuenta que una persona en Bajo Cauca se puede estar ganando 500.000 pesos, 527.000, y el ingreso promedio en Valle de Aburrá es 1.100.000. Solamente en el ingreso nos estamos dando cuenta cómo estamos en calidad de vida y cómo estamos además en generación de empleo digno y decente. Entonces, miren que aquí vemos Bajo Cauca es el más rezagado. Pasamos luego por Urabá, luego suroeste y occidente, y nos vamos acercando cada vez más con oriente, con nordeste, con Magdalena Medio y luego con Valle de Aburrá. Ahorita les mencionaba el PIB. Mire que aquí vemos además cuáles son las subregiones que más le aportan al PIB. Por supuesto, en verde tenemos al Valle de Aburrá, pero cuando ya nos vamos para sus sectores, el primario y el secundario, vemos pues que están mayoritariamente en subregiones como el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Cuando ya nos vamos para el sector terciario, que es donde encontramos mayores capacidades en innovación, en transformación y en investigación, nos damos cuenta que esas subregiones que van punteando son el Valle de Aburrá, Urabá y el Oriente Antioqueño. Esto nos llevó pues a ponernos ese reto, y es lograr descentralizar y darnos cuenta que tenemos un territorio supremamente inequitativo, que aunque nosotros veamos esas cifras globales, esos indicadores globales, que nos permiten ver que en Colombia estamos bien y que nosotros punteamos y que tanto en exportaciones como en el aporte al PIB vamos punteando luego de Bogotá y de Cundinamarca, nos damos cuenta que cuando ya hacemos ese zoom dentro del territorio encontramos subregiones completamente diversas e inequitativas, y eso también pone el foco y la mirada de qué tipo de proyectos debo desarrollar en cada una de las subregiones y cuáles son esas capacidades que debemos dejar instaladas para lograr cerrar esa brecha de inequidad. Esto también nos muestra un poco desde los índices municipales de competitividad cómo estamos. Aquí igual en colores tipo semáforo nos damos cuenta que Valle de Aburrá y el Oriente son esas subregiones que le aportan mayoritariamente a ese indicador de competitividad del departamento, y vemos subregiones como Urabá, como el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Occidente, que son las subregiones que están más rezagadas en términos de competitividad.
Si vemos también en términos de innovación, normalmente los indicadores de competitividad están muy relacionados con la innovación y cuando yo encuentro un territorio muy competitivo con indicadores muy positivos, encuentro que está casi que directamente relacionado con la innovación. Finalmente la innovación es un medio y es una plataforma para que las empresas logren tener investigación, transformación y logremos pasar de comercializar productos como pues, commodities a comercializar productos de alto valor agregado y que ese valor, por supuesto, se quede internamente en el departamento. Entonces, si nos vamos ya a revisar cómo estamos en innovación, nosotros ahí revisamos pues, cómo está el capital humano, qué presencia institucional y de universidades tenemos, qué tan sofisticado es el mercado, esos bienes, esos productos que comercializamos, qué tanto valor agregado tienen, qué tanta inserción de tecnologías tienen y de investigación, cómo estamos en producción creativa. Y esto, miren que aquí vemos cuáles son esos insumos y los resultados y nos damos cuenta que Antioquia, aunque tiene a nivel global muy buenos indicadores, nos damos cuenta que mayoritariamente las capacidades siguen estando aquí en Medellín y en el Valle de Aburrá. Para esto nosotros nos pusimos ese reto y es descentralizar, es aprender de lo que está haciendo bien Medellín y el Valle de Aburrá, por supuesto aprender de las buenas prácticas, pero tener esa transferencia de conocimiento hacia las otras subregiones. Y nos hemos dispuesto 3 nodos de desarrollo en términos de innovación y de competitividad, que sabemos y estamos completamente seguros que serán jalonadores de las demás subregiones, porque finalmente el desarrollo funciona como espejo y lo que hace muy bien una subregión, una zona, un territorio, termina siendo también un modelo a seguir y de buenas prácticas que tienden a replicar los otros territorios. Entonces, nos hemos dispuesto 3 nodos de desarrollo para replicar lo que ya viene haciendo muy bien Medellín en términos de innovación. Y esto lo tenemos en primer lugar en el Urabá. En el Urabá estamos creando el Centro de Investigación, Innovación y Emprendimiento, que es el CRIE, especialmente en Turbo, en un polígono de innovación que tiene el distrito de Turbo, donde vamos a tener este centro con la capacidad de recibir empresarios para hacer prototipaje, donde puedan tener laboratorios y puedan hacer investigación y puedan llegar a transformar en especial la biomasa, porque vemos una capacidad importante en el Urabá de aprovechar ese capital natural que nos están dejando los residuos del plátano y del banano y de otras frutas. Y además vamos a conectar todo este polígono de innovación con una nueva sede del SENA, que será el SENA Náutico 4.0, para que tengamos toda la capacidad de formar jóvenes en capacidades logísticas y portuarias, en todas las actividades que están conexas a la actividad portuaria. ¿Y por qué nos interesa que estén en un mismo escenario? Y es porque entendemos que donde tenemos investigación debemos tener espacios también de transformación, de aprendizaje y de práctica. Y sabemos que uno de los principales indicadores y capitales que tiene un territorio cuando hablamos de competitividad e innovación, pues es el talento humano, es la gente, ¿cierto? Es cómo llevamos esas capacidades al territorio y cómo aprovechamos ese capital natural para que sean parte de esas vocaciones productivas. Entonces, hoy nos estamos adelantando un poco a la transformación que va a tener el Urabá, no en un largo plazo, porque creemos que va a ser en un mediano plazo con todo el desarrollo portuario, y estamos llevando pues las capacidades de la academia. Siempre pensamos, y yo lo repito, soy muy reiterativa, es que el empresariado y el tejido empresarial no puede desarrollarse solito, lo debe hacer en conjunto con la academia y esas capacidades de innovación, de transformación y de investigación las debe aportar la academia, las debe aportar la universidad y por eso es fundamental que nosotros abonemos el terreno y tengamos instituciones como la Universidad de Antioquia, como el CESDE, como las cajas de compensación, como las cámaras de comercio y además como el SENA, que están todo el tiempo velando por cómo aumentamos las capacidades y los niveles de formación de la ciudadanía. Entonces, allí tendremos un polo de desarrollo bien importante, estarán muy dedicados a las capacidades terciarias, logísticas y portuarias que se avecinan en el Urabá, pero además aprovechando la capacidad de agroindustria que ya tiene el sector,
vamos a aprovechar esos centros de innovación para que logremos hacer investigación y transformación de la biomasa. Tenemos un segundo nodo de desarrollo para CTI, que será el Centro de Innovación Rural Biosuroeste, que es en un predio entre Támesis y Valparaíso. Aquí también tenemos una alianza, bueno, se me olvidaba mencionar que en Turbo, en el Urabá, estamos trabajando, pues ya lo mencioné, con el SENA, pero además con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con Confama, con el CESDE, el distrito y por supuesto el departamento. En Biosuroeste encontramos otros aliados. Este es un proyecto que se viene apalancando, se viene incubando desde ProAntioquia, donde están además como aliados la Universidad EAFIT, donde está Confama, donde está la empresa privada, donde está el departamento, y estamos buscando también tener centros de transformación muy enfocado en biomasa y en el agro, que es el capital natural más importante que tiene el suroeste. Y allí también tendremos un centro de transformación y de investigación. Y el tercer nodo, que ahorita lo mencionó Rodrigo en su intervención, es que nosotros hoy estamos también visionando que el Oriente será un polo de desarrollo para la innovación y para la transformación. Allí también estamos visionando en conjunto con el CUES, que es un proyecto que se viene incubando desde el mismo CUES, donde está la universidad, la empresa y el Estado y la sociedad civil. En conjunto con el municipio de Río Negro, estamos visionando allí un centro de innovación donde también tengamos capacidad de transformación, donde podamos además recibir empresas, que sirva como un landing, donde hoy ya tenemos a Baxtera con Sura, que se quiere instalar y que le va a apostar a esa transformación del farma en el Oriente, pero sabemos que también hay unas capacidades de innovación importantísimas enfocadas al sector aeronáutico y al sector agroindustrial. Entonces allí estamos visionando que serán 3 polos de desarrollo que nos ayudarán a servir luego de espejo para subir esas capacidades y esos indicadores donde hoy vemos mayores brechas. En términos de exportaciones, ahorita lo mencionaba un poco, y es que Antioquia también viene punteando esa gran bolsa que tiene el departamento, que tiene el país. En términos de exportaciones, nosotros históricamente hemos aportado con un 12%, pero si vemos cuál fue el aporte del departamento en el último año, pues superamos ese promedio y logramos llegar a un 17% en participación de las exportaciones de todo el departamento. ¿Qué nos interesa y por qué lo traigo hoy a la mesa? Y es que estamos viendo que esas exportaciones van creciendo y se van alejando un poco del principal renglón de exportaciones del departamento, que es el oro, y nos estamos incursionando, estamos incrementando capacidades en otras actividades que son no minero-energéticas. Y vemos que en especial actividades dedicadas al agro, a insumos, a tecnología, maquinaria dedicada al agro, está punteando nuestras capacidades de exportación. Y allí, por supuesto, vemos capacidades importantes para el Oriente, pues por la misma consolidación que tiene el tejido empresarial y por esas capacidades que hemos visto, además del clúster que se tiene en el Oriente para exportar y aprovechar pues la zona franca que tenemos allí. Nosotros en el departamento hoy tenemos 3 zonas francas permanentes, en el Urabá, en Caldas, en el Valle de Aburrá, y la de Río Negro, que le presta servicios a todo el Oriente, y vemos que hay una capacidad importante de aprovechar las zonas francas permanentes, pero también las especiales, para tener ese intercambio comercial. Entonces es importante qué estamos viendo y qué fenómeno estamos viendo en el departamento, es que estamos incrementando en exportaciones, pero estamos ganando terreno en actividades y en servicios y en insumos no minero-energéticos. Eso es bien importante para el departamento y ha sido además una de las principales banderas de este gobierno nacional. Vemos que en especial el Valle de Aburrá y el Oriente tienen un crecimiento importante en todo el sector terciario de servicios. Se ha venido fortaleciendo con el tiempo y vemos que también se están posicionando en el mundo como prestadores de servicios de tecnología. Pues muestra de ello es que en el último año nosotros alcanzamos una exportación de 141 millones de dólares. Y allí tuvimos un crecimiento del 32% frente al año 2020.
Los principales aliados en términos de exportaciones, pues sigue siendo Estados Unidos, por supuesto, Italia, pero vemos que ya tenemos principales aliados comerciales que están por fuera de América y por fuera de Europa. Vemos que ya estamos ganando terreno también en países asiáticos, que eso es bien importante. Y ha sido también un foco grande de trabajo del departamento y de las cámaras de comercio en especial, con todo ese acompañamiento de la ruta exportadora y el plan exportador de nuestros empresarios. Miren que aquí, entre los 9 países con los que tenemos mayores relaciones comerciales, pues aparece Hong Kong, aparece China, y estamos viendo que en este último año tuvimos exportaciones importantes a Corea. Esto es positivo porque vamos diversificando también, no solamente la canasta exportadora, también diversificamos esos socios comerciales. Y en los principales productos, ahorita lo mencionaba, pues el oro sigue siendo nuestro principal renglón, el banano, el café, las flores, pero vemos también otras dinámicas importantes como dátiles, higos, piña, todo el sector de automóviles, minerales de cobre sigue estando allí bien importante. Vemos, por ejemplo, sostenes y fajas, entonces sistema moda es un sector que viene creciendo el 2.5 anual, que hoy tiene una generación importante de empleo, pero que tiene además muy buena entrada a mercados internacionales. Antioquia es en realidad pues, un hub de comercio internacional y nosotros hoy lo debemos reconocer, y en especial el Oriente. Creemos que por eso el Oriente viene punteando además en esa gran bolsita de aportes a exportaciones y al PIB del departamento. Hoy nosotros tenemos 17 acuerdos comerciales, tenemos relación comercial con 65 países y tenemos a través de toda la red de tratados de comercio internacional, inclusive de cercanía a puertos, tenemos acceso a más de 1.500 millones de compradores en el mundo. Y a veces nosotros pues no reconocemos esos nuevos tratados comerciales. Somos muy tendientes a seguir trabajando con quienes ya tenemos una experiencia y con quienes ya estamos consolidados, pero hemos visto que en los últimos 2 años las empresas están además dando un paso, están buscando socios comerciales con quienes aún no han sido muy explorados los acuerdos comerciales, están buscando abrir nuevos mercados y eso es supremamente positivo porque debemos diversificar además esos socios comerciales. Entonces miren que a través solamente de los acuerdos comerciales tenemos una gran entrada a todo el globo. En términos de infraestructura competitiva, porque sabemos que está directamente relacionado con términos de competitividad y de cómo comercializamos los bienes y los servicios. Hoy el departamento tiene una apuesta importantísima por cerrar esas brechas de infraestructura que sabemos que aumentan los costos de transporte, aumentan los costos logísticos. La principal apuesta es la apuesta del departamento es volver a reactivar los puertos, en especial pues todo el apoyo y viabilización de los puertos, que hoy son una iniciativa privada, pero el departamento estaba allí acompañando y apoyando ese proceso para lograr tener el puerto internacional del Darién, el puerto de PCC y Puerto Antioquia. Son 3 proyectos importantísimos en el Urabá, pero además estamos buscando volver a reactivar el puerto multimodal en Puerto Berrío. Y esto se conecta pues con toda la estrategia de volver a encauzar el sistema ferroviario en el departamento. Aquí solamente contarles que a través de la infraestructura, a través de los puertos, las 4G y las vías de 4ª generación, nosotros vamos a lograr ser mucho más competitivos para sacar los productos no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Cuando nosotros revisamos hoy cuánto nos toma llegar a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, que es donde mayoritariamente los puertos donde nosotros sacamos en su mayoría los productos del departamento, y ya los empezamos a comparar con esas distancias hacia Turbo, nos damos cuenta que hay unas eficiencias gigantescas y vemos que Urabá será ese puerto y será esa salida de bienes y servicios no solamente nuestros. Miren que aquí solamente en reducción de tiempos para ciudades como Bogotá, para
ciudades como Cali y Manizales va a ser mucho más fácil en términos económicos de distancia llegar a los puertos de Urabá que llegar a Cartagena o Barranquilla. Entonces, esto también nos pone a nosotros un reto y es mirar el departamento no solamente desde el oriente, no solamente desde Medellín o el Valle de Aburrá, sino mirarlo desde su integralidad y reconocer pues que Antioquia tiene mar y ha sido una de las apuestas grandes del territorio. Entonces, lo primero es toda la conectividad portuaria, la conectividad terrestre, por supuesto, ahorita lo mencionaba, con toda la infraestructura que hoy ya tenemos del gobierno nacional, con las autovías de la cuarta generación, con el túnel del Toyo, que es el túnel inclusive más largo, no solamente de América Latina, sino de toda América, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá. Medellín ya va a quedar, Urabá pues va a pasar de 10 a 4 horas. Cali, por ejemplo, va a pasar de 15 a 8 horas y esto, por supuesto, nos entrega a nosotros unas capacidades de competir con otros departamentos, pero también con otros países para el comercio internacional. La conectividad aérea es uno de los componentes más importantes en términos de competitividad. Nosotros al día de hoy nos conectamos tenemos 13 aerolíneas internacionales, tenemos 12 rutas internacionales con vuelos directos a 8 países. El 91% de los destinos internacionales quedan a menos de 5 horas y tenemos el segundo aeropuerto en tráfico de pasajeros. Hoy ya sabemos que la capacidad y la demanda que tiene El Dorado pues está insatisfecha y que nosotros desde el departamento debemos recibir esa demanda y nos debemos preparar. Y para esto, ahorita también Rodrigo lo mencionaba, es que dentro del plan de desarrollo pues se apoya y se fortalece un proyecto que ya se venía incubando en el Oriente, desde la Comisión Regional de Competitividad, desde el mismo JUES, desde la misma Cámara de Comercio, se venía incubando, que es la Región Aeroportuaria de Oriente, en la cual pues vemos, visionamos que hay 4 componentes grandes. El primero es determinar cuál es la vocación productiva del hoy y la futura, con la capacidad y reconociendo que somos el segundo aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros, que vamos a recibir una demanda insatisfecha, que ya es un hecho, que no tiene Bogotá y nosotros la debemos recibir. Debemos aprovechar, pero reconocer que detrás del último eslabón de esa cadena de valor que son los servicios aeroportuarios, detrás de eso hay todo un sector de la aeronáutica, logística, de repuestos, de partes, de innovación, investigación, que se va a empezar a localizar en el Oriente. Entonces allí vemos una capacidad de tener una vocación productiva, de tener un clúster y un tejido empresarial bien fortalecido, donde nosotros estemos en la capacidad de recoger esa demanda, aprovecharla al máximo y generar esa cadena de valor dentro del departamento. Pero además reconocemos que el Oriente ya tiene unas vocaciones importantísimas desde el agro, desde la transformación, y vemos que a través de la innovación y la tecnología nosotros podemos efectivamente pasar de comercializar el commodity a pasar a comercializar otros productos, por ejemplo, en términos de farma, la transformación que podemos tener en aceites esenciales solamente con investigación del cacao, del aguacate, de la fruta, del mango, ese mismo capital natural, pues cómo lo transformamos y cómo pues logramos a través de la innovación tener esa transformación aquí en el departamento. Entonces, lo primero es entender cómo estamos en términos de competitividad, cuáles son esas vocaciones productivas y económicas del departamento. En un segundo plano, sabemos que esas vocaciones productivas deben conversar con la misma planificación, el uso del suelo, cómo están los planes de ordenamiento territorial, cómo estamos visionando esa organización del territorio y cómo también conversa con esas nuevas vocaciones productivas. Entonces allí es fundamental entender que el primer nodo que tendrá impacto en la ampliación del aeropuerto será, por supuesto, Río Negro, Guarne y Marinilla, pero lo que pase en este nodo va a tener un eco importantísimo en todo el Oriente y en el departamento. Por eso no lo vemos solamente como un proyecto estratégico y detonante para el Oriente, es un proyecto estratégico para todo el departamento. Entonces, tenemos una segunda capa que es la planificación y el ordenamiento territorial. Luego, tenemos una tercera capa y es cómo
el oriente se conecta con el departamento, se conecta con el Valle de Aburrá, cómo logramos tener una efectiva circulación de bienes y servicios, y por eso nos conectamos con todo el plan maestro logístico y de transporte del departamento. Y tenemos, por supuesto, pues un estudio muy juicioso de cómo conectar a través de transporte público, privado y de carga, pues este gran nodo de innovación con las demás subregiones. Y por supuesto, pues todas las opciones para la expansión del aeropuerto, hoy desde el departamento pues estamos apoyando esa gestión. Creemos que será factible y que nosotros vamos a tener la expansión del aeropuerto y que desde el departamento y como tejido empresarial nos debemos empezar a preparar para ello. Entonces, hoy es un hecho y esto también nos llevó pues, a trabajar en conjunto con la Cámara de Comercio y con el municipio de Río Negro para tener una fase, por decirlo así, donde exploráramos cómo estábamos en ese diagnóstico, qué vocaciones productivas tenemos el hoy, cómo estamos en tejido empresarial y cómo se está visionando el territorio en estos grandes componentes. Entonces, hoy ya estamos en esa ejecución. Es un proyecto que lo está liderando y ejecutando desde el Oriente la Cámara de Comercio, con todo el apoyo del departamento y con todo el apoyo, por supuesto, del municipio. Y el próximo año, como bien lo decía Rodrigo, nosotros ya debemos pasar a una etapa 2, donde logremos tener un proyecto formulado, donde logremos darle continuidad a ese comité promotor, esa gerencia del proyecto de región aeroportuaria de Oriente para que efectivamente sea una realidad desde la planificación, desde el uso del suelo, desde el transporte, pero además desde la atracción de tejido empresarial que apoye esas nuevas vocaciones del territorio. Ahorita también les mencionaba todo el sistema férreo, esto se conecta con los tramos que hoy ya están en factibilidad y en prefactibilidad, entre ellos el tramo que va de La Pintada a Caldas, el tramo que está azul allí, que va hasta Santo Domingo, que es el tren del río, y el que le hemos llamado el tren verde, que va de Barbosa a Puerto de Río, y que hoy estamos visionando que allí vamos a tener todo un distrito y un nodo de economía circular. Esos son los proyectos detonantes. Ahorita mencionaba capacidades logísticas del Urabá, ya les comentaba sobre el CRIE. No voy a enfocarme mucho en Café Región. Sí quisiera enfocarme, pues ya mencioné Ciudad Región Aeroportuaria, que para nosotros es fundamental y es supremamente estratégico, pero además nosotros tenemos un proyecto muy bonito que es el Tren Verde, y es el nodo de economía circular, donde estamos buscando las capacidades existentes que ya tiene el norte del Valle de Aburrá, en términos de economía circular, de aprovechamiento de los residuos sólidos, de transformación de los residuos sólidos, y cómo llevamos estas capacidades a fortalecernos y a encontrar una vocación productiva. Hoy nos está acompañando Socia, que en 15 minutos nos va a exponer este gran proyecto de lo que ha significado esta consolidación de los nodos de economía circular en todo el departamento, cuál fue ese diagnóstico en la gestión de residuos sólidos y cómo nos vamos a centrar allí, en este nodo donde vamos a buscar que efectivamente las empresas puedan buscar y puedan encontrar un valor en el desperdicio. Nosotros siempre hemos pensado en la basura, siempre hemos, por decirlo así, le hemos dado la espalda a la basura, pero hoy estamos encontrando que es una posibilidad de transformar el territorio y de transformar la vocación productiva de un territorio. Entonces hoy se conecta mi presentación y por eso termino con Tren Verde para introducir un poco ese breve resumen que nos va a hacer Socia, quien hoy está operando ese proyecto del departamento y quien va a hacer ese zoom en ese proyecto estratégico de Tren Verde. Con esto termino y agradezco a todos los que nos están escuchando y nos están acompañando. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Daniela, por su intervención muy clara. Les recordamos a todos que estas presentaciones estarán dispuestas en nuestra página web y la reproducción también de este foro que estamos grabando para tenerlo disponible para todos ustedes. Estamos en este momento en el desarrollo del 6º Foro de Competitividad del Oriente Antioqueño, el evento más importante del año para conocer el comportamiento económico, empresarial y competitivo de esta región con el apoyo del Comité de Empresa-Estado y la Comisión Subregional de Competitividad.
Ya nos decía la doctora Daniela, nos hablaba un poco de cómo los residuos de uno se pueden convertir en los recursos para otros. La economía circular contribuye positivamente para lograr con el abastecimiento del proceso de suministros y la reindustrialización. Precisamente para compartirnos su valiosa experiencia en este sector, escucharemos a Juan David Holguín. Él es comunicador de la Estrategia de Economía Circular para Antioquia, quien presentará a John Alexander Alvarado, profesional de los alcances de los lineamientos de la política de estrategia de la empresa socia. Entonces, bienvenidos, tienen ustedes la palabra. Listo, Zoraida, un gusto saludarte. A la doctora Daniela Trejos, obviamente, quien lidera este proceso y con quien venimos trabajando, al doctor Rodrigo y a las más de 50 personas que están conectadas. Agradecido entonces de acompañar el foro del Oriente Antioqueño que obviamente queremos y nos gusta, obviamente. Así que agradecerte, quisiera que me regalaras o me dieras permisos para compartir pantalla. Antes de ello, entonces, quiero contextualizar un poco, y la doctora Daniela lo decía, la economía circular como estrategia es una de las líneas estratégicas de la gobernación enmarcadas en lo que es el Tren Verde, proyecto que hoy liderado desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde la Secretaría de Productividad y la Gerencia de Servicios Públicos, se genera un convenio aproximadamente en junio. Lo que se buscaba era primero diagnosticar lo que está pasando en cada uno de los municipios, en todo el departamento, con el tema de la gestión de residuos sólidos. Un proyecto que inicia desde la problemática, en el tema desde eso, desde las basuras, desde los residuos, y lo que hoy se convierte en una oportunidad para entender que eso que era esa gestión de residuos sólidos, hoy se convierte en unos lineamientos claros para una política pública sobre economía circular para el departamento. Esto obviamente como un modelo claro para el departamento. Y dos, lo llevamos adicional a eso, después de tener un diagnóstico, de tener un modelo, llevarlo a buen puerto en sentido de tener hoy un alcance y una propuesta para que sea un nodo claro de economía circular en el norte del Valle de Aburrá. Entonces, yo quiero compartirles, aprovechar este tiempo que tengo. Creo que aquí me da para compartir. Sí, señor, en la parte de arriba, tres Ya, punticos, me indicas, porfa, si se está viendo ya mi está pantalla. cargando en este momento, está Perfecto, cargando. Listo, ya puedes arrancar. perfecto. Entonces, como les decía, arrancamos y quiero exponerles o presentar en estos 20 minutos y voy a empezar casi de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que arrancar desde los resultados, desde esa visión positiva. Y es que hace 15 días, en el marco de BioExpo, se hace la instalación de la Mesa Regional de Economía Circular para el departamento, mesa que se instala liderada por el ministro de Medio Ambiente, por el gobernador y obviamente por esos entes contratantes, la doctora Daniela, el doctor Carlos Ignacio, la gerente de servicios públicos y las corporaciones, obviamente autoridades ambientales, quienes dicen que hoy la economía circular y se vienen marcando desde hace tiempo, hoy más que nunca se necesita articular y trabajar conjuntamente para ver los resultados. Entonces quiero iniciar esta intervención de atrás para adelante contándoles eso. Hoy tenemos esa mesa regional, donde esa mesa regional es el resultado de ¿qué? De tres alcances específicamente. El primero, ese diagnóstico que empezamos a hacer en cada una de las subregiones, nos fuimos a los territorios, a los 125 municipios, a entender qué estaba pasando con la gestión de residuos sólidos. Fuimos a hablar con los alcaldes, con los secretarios, con las empresas, para entender cómo era el comportamiento y eso nos arrojó obviamente unos resultados. Dos, ese diagnóstico nos modeló entonces esa propuesta de lo que queríamos presentarles y hoy rápidamente contarles bajo esos lineamientos qué es lo que se va a empezar a trabajar en el 2022 en esa línea estratégica que hoy la doctora Daniela nos cuenta. Y tres, rápidamente les contaré ese modelo específicamente que llevaremos al norte del Valle de Aburrá,
pero enfatizar hoy sobre ese diagnóstico que encontramos específicamente en el oriente antioqueño. Entonces quiero arrancar, voy a ocultar esta tablita de acá para que vean la pantalla completa. Iniciamos entonces el resultado de todo ese diagnóstico con unas fichas, y esas fichas es entonces el resultado de toda esa investigación, de todo ese análisis que hacemos en cada uno de los municipios para llegar a tener una ficha por municipio, una ficha resumen donde nos muestra el aprovechamiento que tenemos entonces en la tasa de aprovechamiento de orgánicos, la tasa de aprovechamiento de reciclables, esa disposición final que tenemos en cada uno de los municipios y un índice que más adelante les voy a contar sobre eso. Esta ficha que nos va a ayudar a entender en cada municipio cuál es el comportamiento y qué está pasando entonces en cada una de ellas. Traigo el ejemplo claro hoy de Río Negro, pero tenemos entonces hoy como resultado cada una de las fichas para cada una de ellos. ¿Qué nos muestra eso? El total entonces de toneladas por año que está teniendo el municipio en aprovechamiento de orgánicos, cuántas composteras tiene, esas rutas selectivas que están generando, ese aprovechamiento de orgánicos que hoy equivale al 5.76% y a ese logrado que fue en el 2021 del 2%. Entonces, esto nos muestra a grosso modo esos resultados y ese comportamiento en cada uno de ellos y nos muestra entonces ese potencial. No me quiere pasar, ya de acá. Nosotros entonces iniciamos esto como un diagnóstico base, un diagnóstico que nos muestra entonces una problemática y ese es el primer diagnóstico donde nos muestra una disposición final que tiene el departamento de Antioquia, donde nos dice que el 46% de los municipios tienen una disposición final y 54 tienen disposición local. ¿Esto qué nos dice? Que la vida útil también de los sitios de disposición final equivalen a un 69, un 70%. Es decir, esos municipios que muestra el mapa de la mitad entre rojo y naranja, nos está diciendo que hoy los sitios de disposición final tienen entre 0 y 5 años. Pero lo más preocupante o lo que tenemos que empezar a revisar es que la disposición final hoy de casi el 80% de los municipios está llegando a la pradera. La pradera, obviamente, a los que conocemos, está ubicado en Don Matías. Casi el 79% de todos los residuos está llegando allá, a pradera. Entonces, esto nos muestra que de aquí a 1 a 5 años, esto nos muestra que pradera estamos totalmente dependientes de ese relleno directamente allá. Cuando empezamos a revisar y a especificar cada uno de los datos, nos empezamos a revisar la generación por subregión y entendimos que los que ven en rojo son los que obviamente más generan, obviamente Valle de Aburrá con un número mucho más alto, Urabá por cantidades, pero nos muestra entonces que el Valle de Aburrá concentra el 76% de esa generación de residuos, que Urabá genera el 9%, y si nos enfocamos específicamente en el oriente, genera el 7% de todos esos residuos. Está más o menos en Ocre diciendo que obviamente cada vez y mayor número de personas, mayor generación obviamente de esto. Pero si empezamos a ver la vida útil de los sitios de disposición, como les decía ahorita, en rojo y en ocre son los municipios que tienen entre 0 en rojo y en ocre entre 1 y 5 años. Si apagáramos ese foco verde, si quitamos ese color verde, casi todo el departamento tiene o rojo o ocre y tenemos de 1 a 5 años en rellenos para esa disposición final. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos que empezar a ver para esa disposición final hoy de estos residuos, donde están llegando, y un ejercicio que hacemos es lo que estamos nosotros transportando hacia allá, y es la distancia entonces que tenemos desde cada municipio hacia cada uno de los rellenos. En el departamento tenemos 3 rellenos, La Pradera, el de Piedras y el Tejar en Urabá, y de esos tres rellenos,
muchos municipios están llevando sus residuos a casi 150 kilómetros, 100 o 150 kilómetros en Ocre, y así nos va mostrando. Lo preocupante de eso entonces es que, como les decíamos ahorita, casi el 80% de los residuos están llegando a la pradera, y algunos municipios, casi todos los del sur, no solo están llevando a pradera, sino que muchos ya lo están llevando a otro departamento, como es entonces Caldas, específicamente en Manizales, al relleno de los eucaliptos. Esto no solo es un tema de distancias, si a esto le sumamos un tema también entonces de lixiviados, de vías, esto nos genera entonces un pensar hacia ese punto de lo que está pasando hoy con los residuos a cada uno de los rellenos. Hicimos un ejercicio muy interesante porque esto se traduce en ¿qué? En costos. Y cuando hacíamos un ejercicio, por ejemplo, en un municipio como Campamento, que queda a 135 kilómetros de pradera, hicimos un ejercicio también, por ejemplo, en Barbosa. Barbosa queda solo a 14 kilómetros. Pero si empezamos a ver eso en costos de transporte, el transporte, por ejemplo, en Campamento les vale 267.000 pesos la tonelada, llevar una tonelada hasta pradera, pero a Barbosa de 118.000 pesos. ¿Qué es lo que empezamos a generar o qué es lo que empezamos nosotros a entender? Que si nosotros tenemos un aprovechamiento, por ejemplo, del 25%, Campamento tendría un ahorro casi de 20 millones de pesos y Barbosa de más de 200 millones de pesos. Entonces, ahí esto es lo que tenemos que empezar a analizar y es, uno, si nosotros empezamos a hacer una reducción, con seguridad, lo que estamos pagando hoy de residuos, esa inversión se iría para otros elementos que podríamos decir y divagar sobre ellos. Pero hoy entonces el tema de transporte es algo que tenemos que revisar y que le estamos poniendo obviamente en la mira para entender que el transporte de residuos es algo que nos cuesta a todos y que lo estamos llevando hacia allá. Cuando empezamos a hablar de reciclaje y empezamos a analizar este tema, volvemos a lo mismo. Si vemos esos mapas, si empezamos a ver ese semáforo, si apagamos esos verdes, vemos entonces que específicamente el oriente en temas de reciclaje está muy bien. Está en un color verde, verde clarito, llevando a decir que el 9%, el 0.9%, con casi 13.000 toneladas, está manejando un tema de reciclaje, lo que esto nos lleva a pensar que otras subregiones tienen que empezar a hacer lo que hoy bien está haciendo el oriente antioqueño. Pero si lo llevamos, por ejemplo, a las estaciones de clasificación de aprovechamiento, eso que conocemos como ECAS, esos lugares donde están esos puntos rojos, son todos los lugares que hemos identificado como ECAS. Pero hay unos puntos, los que están ya señalados en amarillo, que son los que están obviamente cargados como ubicación en campo en cada una de ellas, y nos lleva entonces a pensar también cuáles son los que tienen menos tiempo para ese desarrollo. ¿Qué nos llevó nosotros a desarrollar con base en esto? Y es que después de hacer un diagnóstico y entender qué estaba pasando en cada uno de los municipios, empezamos nosotros a crear un índice municipal y a decir, venga, creemos un índice donde por categoría indicador esto nos diga cómo está la circularidad en cada uno de los municipios. Cuando empezamos a cargar esto, empezó esto a arrojarnos entonces ese indicador de rojo a verde según una ponderación para que ese peso nos muestre por municipio cómo estamos nosotros hoy en temas de economía circular. Y eso nos da un diagnóstico. Entonces, cuando arrancamos con ese diagnóstico, esa idea base, esto hoy se construye en un indicador que es una estrategia clara. Nosotros hicimos un resumen entonces por cada uno de las subregiones. Obviamente, cuando hablamos del oriente antioqueño, vemos en la parte izquierda de la pantalla cuáles son esos municipios identificados en el oriente y nos muestra dos específicamente, tres en rojo, que nos muestra que según ese indicador, hoy está en rojo, obviamente ese municipio, hoy nos muestra muy pocos en verde, específicamente un verde oscuro La Ceja. ¿Por qué? Por la ponderación que hace hoy según los indicadores que tiene y los índices que medimos en cada uno de los municipios,
¿Qué está pasando? ¿Esto qué nos lleva? A decir la oportunidad que tenemos en cada uno de los municipios para trabajar en temas de economía circular. Y cuando empezamos a ver los municipios como el Peñol, el Santuario, Guarne, esto nos dice un resumen claro de lo que está pasando en el oriente. Por ejemplo, 13 ECAs tenemos identificadas que están registradas en el sistema de información para el 2020. 13 ECAs que eso nos lleva a pensar que hoy y a mostrar que las toneladas de reciclaje de todo el oriente antioqueño es de 33.000 toneladas. Y de esos de reciclaje identificados en el SUI, solo estaban 13.000. Entonces ahí es donde vemos esa ponderación, esa comparación más bien de esas 33.000 toneladas de reciclaje comparadas con las que se estaban registrando, que eran solo 13.000. Pero nos muestra también un momento de esa formalización de lo que son unidades productivas que equivalen al 22% y de recicladores solo tenemos identificados 70% de recicladores formales, es decir, identificados, cargados obviamente y que están identificados en el sistema de información. De esos recicladores entonces nos muestra que tenemos 542 informales y 230 formales, que nos muestra entonces esa ponderación también de lo que está pasando en el oriente antioqueño con ese factor humano que es fundamental y son nuestros recicladores. Entonces, esto nos muestra ese indicador, lo que está pasando en cada uno de los municipios para poder pensar y mostrar esas oportunidades de cómo trabajar en cada uno en la región con base en eso. Esto nos muestra entonces unos indicadores claros referente a lo que está pasando y esto nos lleva entonces a crear un diagnóstico, una información que eso nos lleva entonces a desarrollar hoy unos lineamientos para crear una política pública alineada a lo que hoy nos contaba la doctora Daniela y es tener entonces sobre esa línea estratégica un trabajo claro con base en cada uno de los municipios y con base en lo que se está trabajando con eso. Yo quiero darle paso a mi compañero quien nos va a hablar y aterrizar un poco más esa idea de los lineamientos y cuál es esa política pública que se aproxima y dos, esa forma de trabajar en cada uno de los municipios con eso. Así que para contextualizar claramente, hoy tenemos un diagnóstico, una idea clara desde la gobernación, desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde la Secretaría de Productividad, desde la Gerencia de Servicios Públicos, para decir, para arrancar desde una problemática, lo que está pasando hoy con residuos, con la gestión de residuos sólidos y que esto nos muestra una oportunidad clara para trabajar con base en eso. Así que Alex, yo voy a dar paso para que empieces a revisar, a trabajar con ellos este tema. Muy buenas tardes para todos. Tenemos un diagnóstico bastante nutrido. Se está mostrando un resumen del diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos, cómo pasar entonces de esa transición de economía lineal a la economía circular. Esos son como parte del propósito que tiene esta política o estos objetivos iniciales para la construcción de la política. Digamos que estamos generando unos lineamientos iniciales con construcción con las diferentes subregiones, con el área metropolitana, con los actores importantes. El proyecto entonces recoge un diagnóstico importante tanto en su alcance 1 como en su alcance 3 para poder ir generando estos lineamientos de política. Se ha definido entonces en estas mesas y en estos grupos de trabajo este objetivo, ¿cierto? En donde se integra la parte ambiental, social y económica. Como objetivo se tendría dentro de estos lineamientos aumentar la competitividad del departamento, optimizando los procesos de producción hacia un modelo sostenible y circular, ¿cierto? Que responda a esas nuevas necesidades y a esas nuevas oportunidades que se están presentando regenerando dentro del ciclo biológico, recuperando y restaurando gracias al ciclo técnico, que son los conceptos de la Ellen MacArthur,
Y en ese marco, si comparamos inclusive los objetivos de la política de crecimiento verde, las mismas líneas estratégicas o la Estrategia Nacional de Economía Circular, encontramos una coincidencia con este objetivo que se está generando para el departamento. Esos objetivos tienen que ir amarrados de unas líneas estratégicas gruesas, transversales. Entonces se han generado dentro de las discusiones 5 líneas estratégicas. Una primera línea es la planeación y las tecnologías de la información. Entonces, en la planeación basa coordinación, articulación interinstitucional, la gobernanza interna, externa, pero también los sistemas de información que ayuden a recoger los datos como tan importantes que nos ayudan a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa parte de esa información que hemos recogido nos ayuda a mirar en qué color está el municipio, cómo se puede mejorar esos, digamos que esos indicadores de gestión, de formalización de las actividades de la prestación de los servicios públicos de aseo en el tema de aprovechamiento y de economía circular. Entonces la información es clave y la planeación, tener esos instrumentos de sistemas de información son claves para tomar las decisiones. Entonces es como el primer, digamos que por donde debemos empezar a mirar, a mejorar esa planeación que se tiene en los temas de economía circular. El mundo ha venido generando instrumentos de política en los temas de economía circular y Colombia fue uno de los primeros en Latinoamérica con su estrategia y digamos que Antioquia va a avanzar bastante con estos primeros, eh, digamos que lineamientos, que están acordes a la estrategia nacional. También importante como segundo lineamiento, la innovación en las cadenas de valor, los modelos de negocios circulares y las alianzas entre actores. Entonces, la innovación, digamos que dentro de las estrategias son como el corazón como tal, pero innovación en todo, ¿cierto? Innovación en lo tecnológico, innovación en estos modelos de negocio, innovación en lo social, en cómo tenemos que generar unas gobernanzas regionales o subregionales para poder, digamos que estos retos que se tienen, poder empezar a generar mayores alianzas entre los actores. Entonces, esta línea estratégica es una de las más importantes, es cómo caracterizar esas cadenas de valor, cómo mejorar las cadenas de valor, cómo regenerar, restaurar, hacer negocios, modelos de negocios de reuso, de remanufactura, antes de que se genere el residuo. Siempre con los principios, los 3 principios fundamentales que nos traza pues la Ellen MacArthur como la escuela en estos temas de economía circular. Lo otro es la educación y la comunicación, el mercadeo estratégico que le debemos de dar a estos temas de economía circular. Porque el conocimiento es importante, el conocimiento en todos los ámbitos, el conocimiento en el ámbito empresarial, ¿cierto? Cómo aprendemos, cómo generamos ese conocimiento entre las diversas cadenas que se tienen. Pues hay muchas experiencias de educación y comunicación unido a las plataformas que se generan para generar conocimiento. Hay hasta plataformas por sector económico, ¿cierto? Y enmarcadas en el tema, enmarcadas en los temas de economía circular. Hay unas experiencias en el mundo verdaderamente fantásticas, pues, en ese sentido y que se han avanzado mucho. El tema de la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, aquí hay unos actores importantes que tienen unos conocimientos y que se requieren unir. Entonces, hay que generar esas alianzas, siempre las alianzas son importantes entre la universidad, el Estado, la sociedad y pues, el sector empresarial. La investigación, el desarrollo, innovación y también esos emprendimientos. Cómo generar estos emprendimientos también. Entonces podrían ser, digamos que, laboratorios de investigación y desarrollo por flujos de residuos, ¿cierto? De prototipos, laboratorio de prototipos. Creo que en el Oriente hay unos avances importantes y digamos que
sería interesante articularlo a las propuestas que se están haciendo en el Oriente en ese sentido. Y los temas de incentivos y cooperación, importante. Entonces, los temas de incentivos son no únicamente económicos, aunque son los más importantes porque son los que pueden generar esa sostenibilidad, pero también tributarios, de conocimiento, normativos, porque la industria tiene temas que tiene que generar normas y un tema de cooperación importantísimo, pues porque se requiere, hay digamos que unas ayudas internacionales, hay unos fondos a nivel de país también, hay una NAMA en residuos sólidos, y de ahí tenemos que empezar a buscar esa cooperación internacional para poder generar, digamos que el cierre de ciertos proyectos, ¿cierto? Entonces, estas son como las líneas estratégicas transversales y tenemos unas líneas estratégicas territoriales. Entonces, las líneas estratégicas territoriales está todo marcado dentro de las estrategias municipales hacia un modelo de la GIRS, utilizando el índice de gestión circular que acabo de mostrar Juan David. Y tenemos una estrategia que son unos nodos de economía circular que están muy ligados a los índices de competitividad del departamento y a las agendas de competitividad de las regiones, ¿cierto? Digamos que la producción, el consumo, la extracción de materiales, entonces hay unas zonas en donde se extrae la minería, tenemos unas zonas productoras agroindustriales, hay unas zonas de consumo masivo, hay unas zonas en donde se produce. Entonces esa es la estrategia como tal de llevar la economía circular a las industrias, a las regiones y generar esa simbiosis industrial y esas sinergias. Y como tercera estrategia, pues está todo el tema del norte, que se quiere generar este proyecto con los actores y que fue nuestro proyecto piloto y que va marcando la pauta por los actores que tiene y por el trabajo que se empezó a hacer de ir generando una gobernanza interna de ese nodo de economía circular unido al proyecto del Tren Verde. Entonces son líneas estratégicas territoriales más esas líneas estratégicas transversales. Digamos que vamos a mostrar rápidamente como las estrategias de los nodos de economía circular. Y digamos que para el oriente antioqueño se priorizaron y se hizo un análisis de criterios, sus criterios, se hicieron unas reuniones con el secretario de Minas, con la Secretaría de Turismo, con Agricultura, en donde estas variables y subvariables y criterios las llevamos para la generación de este mapa, ¿cierto? Entonces, en el oriente vemos como potencialidades el tema de la agroindustria, ¿sí? Entonces hay unos flujos de residuos de biomasa, hay unos flujos de residuos también en el tema de plásticos, ¿sí? Hay unos flujos de residuos agroindustriales importantes. Y en el tema turístico, lo que pasa en algunos municipios es que la generación de los municipios se duplica, ¿cierto? Según los datos que hemos consignado. Entonces, en esos municipios hay que mirar cómo hacemos el tema del turismo más sostenible. Entonces, estos dos nodos son en la zona del altiplano del oriente, en donde está insertado ese nodo de economía circular, en donde Guarne, Marinilla, Río Negro, El Carmen, La Ceja, Santuario. Esos son los municipios pues, que estarían dentro de dentro de este nodo con las actividades agroindustriales. Digamos que el tema de las flores con su generación de residuos, en donde ya hay un aprovechamiento, pero también se están llevando los residuos a disposición final, son como 113 toneladas de residuos de flores, el tema del aguacate, que se están generando unas plantas y hay una producción de la pepa y cómo recuperamos residuos. Esos son los proyectos, cómo recuperar y cómo entre sectores se pueden generar esas sinergias. Y en el tema turismo, generar digamos que todo lo que se cree, los planes turísticos que sean de sostenibilidad, pero que miren temas de economía circular también. Las otras regiones tienen también sus particularidades. Entonces, tiene la zona del norte la zona del norte de Antioquia, el sector lácteo, la zona cafetera, pero también el turismo en esa zona. La minería, los dos tipos de minería en Nordeste y Bajo Cauca, la industria cementera
que tiene en la subregión de Magdalena Medio y también en el oriente antioqueño con Sonsón y Puerto Triunfo. Digamos que el nodo turístico estaría entonces el Peñol, Guatapé, San Carlos, San Rafael, y iría hasta Cocorná y Puerto Triunfo. También porque identificamos en reuniones con turismo, nos dimos cuenta que Puerto Triunfo tiene bastante flujo de actividades turísticas y tiene unos atractivos pues, turísticos importantes. Todos los municipios quieren ser turísticos, pero bueno, utilizamos una metodología siguiendo las recomendaciones de turismo, ¿cierto? Entonces, dinamizar, no es dinamizar estas actividades se están desarrollando, es dinamizar la economía circular, la sostenibilidad y los proyectos que puedan también de alguna forma dinamizar la economía. Pero estas son como las tendencias, estos son como los nodos. Y este es el nodo, pues, agroindustrial, en donde ya son los municipios de Río Negro, Retiro, Santuario, La Ceja, Marinilla, Guarne, San Vicente, El Carmen, de Viboral. Traemos unos datos, pues, de flujos de residuos, la población, el área sembrada de ciertos cultivos, las áreas de cultivos en flores y la generación de ciertos cultivos. Va a pasar rápidamente. Y el tercer alcance que tenía este proyecto era generar esa piloto de economía circular en el norte. Entonces, se hizo una caracterización de las empresas, se hablaron con los sectores económicos, con más de 90 empresas, se hicieron muchas encuestas, se generaron unas reuniones, se generaron estas líneas de actuación locales para el proyecto como tal, con una gobernanza también, con generando un comité ejecutivo. Entonces la idea es que este piloto lo podamos llevar también a los demás nodos de economía circular de las otras subregiones. Y aquí están muchos de los detalles, voy a pasar muy rápidamente cómo fuimos estudiando y esas alianzas que se pueden ir generando entre los diversos actores. Rápidamente se pudieron hacer varios negocios en mesas sentadas por sectores, ¿cierto? Y esa es la idea, generar ese tipo de conocimiento de conocimiento y de transferencia de conocimiento y de negocios. Y generamos un índice igual de circularidad empresarial. Entonces, las empresas del norte con unos colores en donde el verde siempre tiene un mayor índice de circularidad y el rojo tiene un menor índice de circularidad con unas variables, tratando de mirar indicadores, ¿cierto? De mirar indicadores en los cuales nosotros podamos clasificar la circularidad como tal. Importante, entonces, la gobernanza regional. Las propuestas son que la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Competitividad lideren, que la Comisión Regional de Competitividad e Innovación también lideren estas mesas junto con los nodos, junto con el nodo regional de cambio climático, en donde se conforme un comité y se generen estas líneas estratégicas que están enmarcadas en las líneas que ya les he planteado, bajo las líneas y flujos priorizados de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y este ya es un esquema de la parte subregional, en donde el oriente tendría esos dos nodos y pues una actuación en el nodo de la industria cementera conjunto en Magdalena Medio, ¿cierto? La idea es entonces empezar a trabajar en las regiones este tipo de proyectos y empezar a generar, digamos que esas caracterizaciones, esos flujos y esos proyectos en esas líneas estratégicas. Vamos a pasar una encuestica que nos ayuden de pronto a sustentar el tema de las líneas estratégicas, haciendo una priorización de esas líneas estratégicas. Entonces, si podemos pasar un link para hacer esta encuesta que es muy importante para nosotros y para las regiones. Entonces, muchas gracias por la atención. Ahí disculpan que nos pasamos un poquito. Muchísimas El gracias a momento en ustedes. pantalla para agradecerte también. Creo que hay unas preguntas y nosotros obviamente encantados de responderlas. Era esto entonces totalmente alineado a lo que la doctora Daniela Trejos, secretaria de Productividad, nos contaba, una línea estratégica, una de las líneas estratégicas de trabajo que tiene la gobernación, específicamente la Secretaría de Productividad, totalmente alineado al Tren Verde y obviamente enmarcado en lo que es economía circular para el departamento.
un diagnóstico con el que iniciamos estudiando qué estaba pasando para poder modelar y entender, obviamente, esos lineamientos para tener una política clara. Y obviamente para hacer esa línea base necesitábamos pilotearla y hoy arrancamos entonces esa estrategia en lo que es el norte del Valle Aburrá, entendiendo y estructurando en cada uno de los municipios cómo es el comportamiento y cómo podemos generar esas sinergias. Sabemos el oriente antioqueño, ese potencial que tiene desde el turismo, pero también desde lo agroindustrial. Así que por ahí es donde estamos trabajando y vamos a poner el foco para trabajar en el oriente antioqueño. Muchísimas Muchas gracias a los gracias. dos. Un gusto tenerlos con nosotros en este sexto Podemos foro de escuchar. competitividad. Puedes mandar la cuestión. Queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañan desde diferentes municipios del territorio. Vamos a hacer una recopilación de las preguntas que tenemos y las vamos a dirigir a través de correo electrónico hacia cada uno de los ponentes en aras como del tiempo. Son las 11:59 de la mañana y queremos entonces ir dando como conclusión a este evento. Queremos recordarles que las ponencias estarán disponibles en el sitio web de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Ustedes pueden acceder a ellas a través de www.ccoa.org.co en nuestra sección de biblioteca virtual. Les invitamos a seguirnos a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Spotify. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, credencial de confianza. Que tengan todos un feliz día. Se ve, ya se ven muy largo eso, ¿cierto?